A comienzos del siglo XVII, la frontera entre la mancomunidad polaco-lituana y el Imperio Otomano era un mosaico inestable. Aldeas arrasadas, principados que cambiaban de manos, nobles que actuaban como reyes de su propio territorio. Y en medio de aquel laberinto político, Moldavia, una pieza pequeña, pero esencial en el tablero europeo. Durante siglos, Polonia había influido en su trono. Los sultanes, por su parte, buscaban absorberlo por completo dentro de su sistema de vasallaje. Cada príncipe, cada intervención, cada traición, era una chispa más en una frontera ya saturada de tensiones. En 1617, ambas potencias intentaron estabilizar el caos con el Tratado de Jaruga. El acuerdo prohibía a Polonia intervenir en Moldavia y obligaba a los otomanos a frenar los ataques de los tártaros crimeos. Pero el punto crítico era uno: controlar a los cosacos zaporogos. Controlar a los cosacos era como intentar detener el viento. Vivían libres en las estepas del Dnieper, independientes, indisciplinados, famosos por sus audaces incursiones navales en el Mar Negro. Con sus rápidas chaicas atacaban puertos otomanos como Varna, Trevisondo y Sinop. Un rumor persistente, quizá mito, quizá verdad, aseguraba que incluso habían llegado a amenazar los alrededores de Constantinopla. Rumor o no, su simple existencia era suficiente para romper cualquier confianza entre Varsovia y Estambul. En 1620, la tensión estalló. El veterano hetman Stanislav Jolkiewski, ya entrado en años, marchó hacia Moldavia con un ejército demasiado pequeño. Quería reafirmar el control polaco antes de que los otomanos consolidaran su propósito. Su apuesta fue un desastre. En Tuzora, las fuerzas otomanas y tártaras destruyeron su ejército. Jolkiewski murió combatiendo y, según crónicas contemporáneas, su cabeza fue enviada a Estambul como trofeo. Para el Imperio Otomano, era la prueba de que Polonia había roto sus promesas. Para Polonia, era una humillación que exigía respuesta. El joven sultán Osman I, con solo 17 años, vio la oportunidad perfecta para demostrar autoridad. Y así comenzó la mayor campaña otomana de todo el siglo XVII. Las crónicas hablan de entre 120.000 y 160.000 soldados otomanos. Un ejército colosal. Genízaros, sipaíes, artillería pesada, vasallos de Moldavia y Valaquia. Una fuerza destinada a arrasar cualquier resistencia. Su objetivo era claro: castigar a la mancomunidad y reclamar Moldavia para siempre. En Polonia-Lituania, el panorama era desolador. Divisiones políticas, falta de fondos, un ejército debilitado tras la derrota de 1620. Pero los líderes coincidieron en una sola decisión: detener al sultán en el punto más estratégico del corredor moldavo. Ese lugar era la fortaleza de Chotín, situada sobre un acantilado en el río Dniester. Quien controlara Chotín, controlaba el camino hacia Lviv, Cracovia y el corazón de Polonia. El encargado de organizar la defensa fue uno de los comandantes más brillantes de Europa, el gran hetman lituano Jan Karol Chodkiewicz. Reunió unos 25.000 hombres, infantería polaca, caballería lituana, artilleros y contingentes menores, pero faltaba el elemento decisivo: los cosacos zaporogos. Con ellos, las posibilidades de resistir se duplicaban. Sin ellos, el colapso era inevitable. Mientras el gigantesco ejército otomano avanzaba por Moldavia, destruyendo puentes y ocupando aldeas, Chodkiewicz ordenó fortificar el terreno alrededor de Chotín. Rampas de tierra, empalizadas reforzadas, zonas inundadas. Un laberinto defensivo capaz de detener incluso al ejército más poderoso. Cuando los otomanos llegaron a Chotín,
Su número impresionó incluso a los veteranos más endurecidos. Pero frente a ellos, se alzaba una defensa construida con precisión matemática. Y finalmente, los cosacos llegaron. Traían consigo sus famosos tabores, formaciones de carros encadenados que se convertían en fortalezas móviles. La defensa estaba lista. La batalla estaba llamada a decidir el destino de Europa del Este. El 2 de septiembre comenzó el ataque otomano. Genízaros y artillería avanzaban intentando tomar por sorpresa a los cosacos que aún fortificaban sus posiciones. Pero se encontraron con un muro de fuego. La artillería polaca, bien posicionada, castigó cada intento de avance. El río protegía un flanco, la fortaleza protegía la retaguardia, y los tabores cosacos cubrían cualquier brecha. Día tras día, los otomanos lanzaban nuevos ataques. Caballería, infantería, bombarderos interminables. Y día tras día, las defensas resistían. Los cosacos realizaban contraataques rápidos, capturaban piezas de artillería enemigas e incluso destruían puestos otomanos durante la noche. Pero la tensión era constante. En una noche especialmente peligrosa, un grupo de genízaros logró infiltrarse en el campamento polaco. Hubo caos, confusión, cuerpos entre las tiendas iluminadas por antorchas, y aunque los invasores fueron repelidos, dejaron un mensaje claro. Una sola brecha podía decidirlo todo. Mientras tanto, un enemigo silencioso empezaba a destrozar al ejército de Osmán II. El barro, el hambre y la enfermedad. Las lluvias otoñales convirtieron los caminos en ríos de lodo. Los carros quedaban atrapados. Los cosacos interceptaban convoyes. El grano escaseaba. Los caballos morían. La disentería y la fiebre hicieron más daño que cualquier cañón. Las bajas por enfermedad superaron pronto a las de combate. Y la moral otomana empezó a resquebrajarse. Aún así, Osmán II perseveraba. Necesitaba una victoria para consolidar su liderazgo, y no estaba dispuesto a retirarse. A finales de septiembre, el sitio llegaba a su clímax. El ejército otomano seguía siendo enorme, pero ya no era el que había llegado con orgullo al Dniester. En contraste, la defensa polaco-lituana se sostenía gracias a un pilar humano casi legendario, Jan Karol Chodkiewicz, enfermo, agotado, demasiado débil para montar a caballo, pero firme en su misión. Las crónicas cuentan que daba órdenes desde su tienda, recostado, consciente de que una sola orden errónea podía costar la campaña. Entre el 18 y 22 de septiembre, los cosacos realizaron incursiones nocturnas devastadoras, quemaron provisiones, atacaron puestos de guardia, sembraron terror en la retaguardia otomana. La desmoralización crecía, el hambre también, las enfermedades se propagaban sin control. En este ambiente crítico, Osmán II apostó todo a un solo movimiento, un ataque general el 28 de septiembre. Fue el combate más encarnizado del sitio. Las defensas polacas y cosacas resistieron cada oleada. El fuego de los mosquetes, los cañones ligeros desde los tabores, las empalizadas inundadas de cuerpos. Al caer la noche, el ataque otomano había fracasado. El ejército del sultán estaba al borde del colapso. Las bajas, enormes. El frío, insoportable. Continuar el sitio significaría morir. Osmán II aceptó negociar. El Tratado de Jotín, firmado el 9 de octubre de 1621, restauró el status quo. Territorio sin cambios. Moldavia bajo control otomano. Polonia sin intervenir. Pero la victoria moral era polaco-lituana. Habían detenido la mayor ofensiva otomana del siglo. La alegría duró poco. Chodkiewicz
Murió el 24 de septiembre, antes de ver el final. Fue enterrado junto a las murallas que había defendido, símbolo eterno de resistencia. En el Imperio Otomano, el impacto fue aún mayor. La derrota alimentó tensiones internas. Osmán II intentó reformar el ejército, pero los janízaros lo vieron como una amenaza. En 1622, pocos meses después de regresar a Estambul, se rebelaron y asesinaron al sultán. Era la primera vez en la historia que un sultán otomano moría a manos de sus propias tropas. El eco de Hotin retumbó durante décadas.